El 19 de octubre de 1469 contrajeron matrimonio en Valladolid el príncipe Fernando, hijo y heredero del rey Juan II de Aragón, y la princesa Isabel, hija del difunto Juan II y hermana del rey Enrique IV de Castilla. Para unir en sagrado matrimonio a doña Isabel, princesa heredera de Castilla y León, y a don Fernando, rey de Sicilia y príncipe de Aragón. Al conocerse la noticia del matrimonio, el rey Enrique IV, el Impotente, anuló su testamento en favor de su hija Juana la Beltraneja, llamada así por presuponerse hija del favorito del rey, Beltrán de la Cueva. La revocación testamentaria suponía que el Tratado de los Toros de Guisando, de 1468, por el que Enrique IV nombraba heredera del trono a su hermana Isabel, quedaba sin efecto. A la muerte de Enrique IV, en 1474, se inició una guerra dinástica entre los partidarios de Juana la Beltraneja, apoyada por Alfonso V de Portugal, Francia y parte de Castilla, principalmente la nobleza más turbulenta y algunos miembros del clero, como el arzobispo de Toledo Alonso Carrillo, y los partidarios de Isabel, apoyados por Aragón y gran parte de Castilla, especialmente los pueblos y ciudades, casi todo el clero y la mayoría de la nobleza. El desenlace tuvo lugar en la Batalla de Toro, en 1476, con la victoria de los partidarios de Isabel. Por la paz de Alcasovas de 1479 se reconoció a Isabel como reina de Castilla. Ese mismo año de 1479, Fernando fue coronado rey de Aragón al morir su padre. Se produjo así la unión de los dos reinos más importantes de España, unión que fue más una unidad dinástica y personal que una unión total, ya que las coronas de Castilla y de Aragón no se unieron para formar un solo reino, mantuvieron sus fronteras, su moneda, sus leyes y sus instituciones, a pesar de que sus reyes estuvieran unidos en matrimonio. No obstante, ambas coronas mantuvieron una firme vocación unitaria a la que encaminaron sus esfuerzos, como se había establecido en la Concordia de Segovia de 1475. La evidencia de este sentido unitario por encima del mantenimiento de ambos reinos se manifiesta en que Castilla y Aragón unieron sus fuerzas militares, en que en las relaciones exteriores actuaban conjuntamente y en que los demás estados europeos se referían a España sin discernir ambas coronas. Además, cada uno de los reinos se consideraba a sí mismo parte de España. El objetivo no se consiguió del todo al quedar Portugal como reino independiente, pero se sentaron las bases para su posterior integración. Los reyes católicos acometieron la conquista del reino nazarita de Granada, que se mantenía gracias a los tributos que pagaba a Castilla. Tras las tomas de varias ciudades nazaritas en años anteriores, el 2 de enero de 1492, el último rey nazarita, Boabdil, entregó las llaves de la ciudad de Granada a los reyes católicos, concluyéndose la reconquista. Tomad las llaves de mi ciudad, que yo y los que estamos dentro somos vuestros.
mi señora. Complace más la gloria cuando se ha sufrido tanto para alcanzarla. En el pacto de rendición se prometió a los vencidos la conservación de sus propiedades, sus leyes, su fe y sus costumbres. Llorad como una mujer lo que no supisteis defender como un hombre. En 1493, Carlos VIII de Francia y Fernando el Católico firmaron el Tratado de Barcelona, por el que Aragón recuperó el Rosellón y la Cerdaña. Estos condados del Pirineo catalán fueron entregados por Juan II, padre de Fernando, al rey francés Luis XI, para comprar la paz con Francia en plena guerra civil, a cambio de que Aragón se mantuviese neutral ante un inminente ataque francés al reino de Nápoles. Fernando no cumplió el acuerdo, ya que tras destronar Carlos VIII de Francia a Alfonso II como rey de Nápoles, el Papa valenciano Alejandro VI estimó peligrosa la presencia de Francia para los estados pontificios, por lo que pidió ayuda a Fernando el Católico para desalojar a los franceses de Nápoles. El rey Fernando envió a Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, para expulsar a los franceses, recuperando su trono el rey napolitano Alfonso II. En el año 1500, el Tratado de Granada, firmado por el nuevo rey de Francia, Luis XII, y Fernando, saldó el conflicto entre Francia y España con la ocupación conjunta del reino de Nápoles. Las Islas Canarias pertenecían a Castilla desde tiempos de Enrique III, pero la ocupación efectiva del archipiélago se realizó durante el reinado de los reyes católicos. El Tratado de Alcasovas, firmado el 4 de septiembre de 1479, resolvió las disputas territoriales atlánticas entre Portugal y España, estableciendo que Portugal se quedaría con Madeira, las Azores, Cabo Verde y Guinea, mientras que las Islas Canarias quedaban bajo soberanía de Castilla. Las Canarias tuvieron más tarde una gran importancia como escala hacia las Indias. A la muerte en 1479 de Juan II, padre de Fernando y rey de Aragón y de Navarra, en este último reino se instauró una dinastía francesa. En 1512, el rey Luis XII de Francia planeó el casamiento de su hija con el heredero del trono navarro, lo que suscitó una gran oposición de los navarros. En esta situación, Fernando el Católico, regente de Castilla por la muerte de la reina Isabel en 1504, tomó Navarra sin encontrar resistencia entre la población. De esta forma, Navarra quedó anexionada a Castilla con el compromiso de respetar sus fueros. Isabel y Fernando intentaron la unión con Portugal a través de su política matrimonial. Para ello, en 1490, casaron a su hija Isabel con el primogénito del rey Juan II, Alfonso, que murió en 1491. En 1495 murió Juan II, quedando como heredero del trono portugués su hermano Manuel el Afortunado,
con quien en 1497 se casó Isabel, que era la viuda de Alfonso. En 1498, Isabel murió en el parto de su hijo Miguel, fallecido 2 años más tarde. Entonces, otra hija de los reyes católicos, la infanta María, ocupó su lugar como esposa de Manuel. En virtud de esta red de relaciones familiares, Felipe II consiguió en 1580 el trono de Portugal al morir sin descendencia el rey Sebastián. Isabel y Fernando recibieron del Papa Alejandro VI el título de Reyes Católicos en agradecimiento por haber acabado con el poder musulmán en España, conquistando el último reducto islámico, el Reino Nazarí de Granada. En la época de los Reyes Católicos, en toda Europa se consideraba que la unidad política no era posible si no iba acompañada de la unidad religiosa. De ahí que los reyes católicos consideraran necesaria la implantación del cristianismo en sus reinos, en los que había súbditos cristianos, musulmanes y judíos. Es decir, de igual manera que se consideraba un valor del reino su unidad dinástica, territorial y política, los reyes católicos vieron la conveniencia de que en el reino solo existiera una religión, el cristianismo. Es nuestro deseo que se erija una gran cruz en la torre más alta. Habrá de verse desde el último rincón de la ciudad. Granada es cristiana y todos deben saberlo. Para lograrlo, en 1478 se creó la Inquisición, tribunal cuyo objetivo era vigilar y controlar a los falsos conversos al cristianismo, no a los musulmanes o judíos. Estos falsos conversos eran considerados una amenaza que hacía peligrar la doctrina y moral cristiana y por ende la unidad del reino. Este tribunal se puso bajo control real. Los judíos, que en España eran en torno al 500.000, vivían en las ciudades dedicados principalmente a la artesanía, al comercio y a la usura. Eran un colectivo en general con un alto nivel de vida, lo que provocó el rechazo y el odio popular hacia esta minoría religiosa, hasta tal punto de que desde finales del siglo XIV se produjeron algunas matanzas en los barrios judíos o aljamas. Los reyes católicos, movidos por el deseo de consolidar la unidad religiosa y por la presión social, decretaron en 1492 la expulsión de los judíos que no quisieran convertirse, como ya se había decidido antes en otros países. Serán expulsados todos los judíos que no accedan a abrazar la fe cristiana. Acordamos de mandar salir a todos los judíos de nuestros reinos. Se calcula que alrededor de 80.000 judíos salieron de España. Estos sefardíes, de Sefarad, España en hebreo, se asentaron en el norte de África, Grecia, Turquía, y siguieron hablando el español del siglo XV. Con los mudéjares, musulmanes que vivían en territorio cristiano tras la Reconquista, se pasó de una política de aceptación. El primer arzobispo de Granada, Fray Hernando de Talavera, llegó a aprender el árabe para evangelizarlos, a otra de exigencia de conversión, personificada por el cardenal Cisneros, que en 1501 les puso en la tesitura de convertirse al cristianismo o emigrar. Algunos emigraron al norte de África y la mayoría se quedaron y se convirtieron al cristianismo, los moriscos, pero fueron expulsados en 1609
durante el reinado de Felipe III. Bajo el prisma de la potenciación de la unidad católica de España, es preciso entender también el control que la corona ejerció sobre la Iglesia española, pues el Papa concedió a los reyes el derecho de presentación, es decir, la posibilidad de presentar una terna de aspirantes para la provisión de los altos cargos eclesiásticos. En este contexto también se encuadra la profunda renovación del clero que acometió el cardenal Cisneros con el objetivo de acabar con la relajación de la moral y de las costumbres de buena parte de los sacerdotes y mejorar su formación intelectual. Los reyes católicos consiguieron reforzar el poder político de la corona, debilitando el de la nobleza, de tal forma que en la monarquía se concentró el poder y surgió un Estado con una fuerte centralización, la conocida como monarquía autoritaria, que sirvió de modelo a otros estados europeos. Además de a la nobleza, los reyes católicos sometieron al clero a través del patronato regio o derecho de presentación, por el que el rey tenía la potestad de presentar una lista al Papa para la provisión de los cargos eclesiásticos más importantes. Además, el rey era el maestre de todas las órdenes militares, con lo que el rico patrimonio de estas órdenes eclesiásticas y su influencia pasó al monarca. Igualmente, la corona logró controlar a las ciudades mediante la figura del corregidor o representante del rey en el gobierno municipal y que impedía que los acuerdos que se aprobaran en los concejos fueran contra los intereses y las leyes de la monarquía. En la misma línea, las Cortes perdieron también influencia, aunque en Aragón siguieron siendo importantes. Para acabar con los desórdenes públicos, se creó la Santa Hermandad, una especie de policía contra el bandolerismo. Las principales instituciones de gobierno de los reyes católicos fueron los virreyes, personas que hacían las veces del rey en los territorios en los que no estaba presente el soberano, Aragón, Nápoles, las Indias. Los consejos, que eran los principales órganos de asesoramiento de los reyes, los formaban gentes letradas, fundamentalmente acaudalados habitantes de las ciudades, en detrimento de la nobleza. El Consejo Real o Consejo de Castilla era el órgano supremo de gobierno y la instancia judicial superior. Existían también el Consejo de Aragón, el Consejo de Navarra, el Consejo de la Inquisición y el Consejo de las Órdenes Militares. Los secretarios reales hacían la función de coordinadores de los consejos. Las Cortes eran las instituciones que en cada reino estaban formadas por representantes de la nobleza, del clero y de las ciudades. Perdieron gran parte de las atribuciones que tenían en la Edad Media y se limitaron a aprobar los gastos de la corona. Los corregidores eran los encargados de impartir justicia en el ámbito local. El siguiente recurso eran las audiencias o chancillerías, instituciones judiciales con jurisdicción en todo el Estado. En Castilla había dos audiencias: la Chancillería de Valladolid, que juzgaba todos los delitos al norte del sistema central, y la Chancillería de Granada para el resto. La última instancia judicial era el Consejo Real. En Aragón había una audiencia para cada uno de los reinos, pero allí los señores conservaban gran parte de sus atribuciones judiciales. La Santa Hermandad era el cuerpo armado creado en 1476
para combatir el delito y que era costeada y organizada por los concejos. Con los bienes procedentes de las órdenes militares, los reyes pudieron financiar un ejército permanente, siempre movilizado, a diferencia de los ejércitos medievales que se formaban solo en caso de guerra. Se crearon los famosos tercios, que dominaron media Europa en el siglo XVI. La administración local fue controlada por los monarcas por medio de los corregidores, personas nombradas por los reyes a modo de delegados reales que supervisaban la acción de los regidores de cada ciudad e implantaban las normas reales. El elevado gasto del Estado hizo necesaria una burocracia de gestión que se encargara de recaudar y distribuir los impuestos. Esa labor la llevó a cabo la Contaduría Mayor, en la América Hispana, la Contaduría General de Indias. El balance del reinado de los reyes católicos se puede resumir en que al comienzo de su reinado, Aragón y Castilla se encontraban en un estado en el que las guerras civiles y las banderías estaban a la orden del día, la Reconquista estancada y España dividida en varios reinos poco amigos entre sí. Al finalizar el reinado de los reyes católicos, España estaba en paz, unificada, salvo Portugal, y convertida en la primera potencia de Europa.